Ya empecé a grabar, les comparto mi pantalla. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, les decía, el ejemplo ahora es de dos bombas en paralelo, ¿verdad? Ahora, es la misma bomba PBQ40 a 1500 revoluciones por minuto. Entonces, es la misma gráfica que hemos estado utilizando, ¿verdad? Simplemente a 1500, ¿verdad? Justo aquí, ¿verdad? De ahí vamos a, pues aquí es donde vamos a sacar los caudales, ¿verdad? Y luego más arriba, ¿verdad? Las eficiencias. Bueno, creo que las eficiencias no las vamos a sacar de fórmula, ¿verdad? Ya vimos que no del todo cuadra, ¿verdad? Entonces, hay que sacarlo con fórmula. Pero bueno, a esas RPM vamos a tener que sacar los caudales y eventualmente, pues también la potencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Vamos a manejar aceite SAI 10W a 180 grados Fahrenheit, que en esas condiciones está la gráfica que nos dieron, y son dos bombas en paralelo. El sistema me dice que es una tubería vertical, de 300 metros, ¿verdad? Una tubería vertical de 300 metros, y bueno, esta tubería vertical, entonces el delta Z es igual que el L, ¿verdad? La longitud es el cambio de elevación. Ahora, al ser dos bombas en paralelo, significa que vamos a poner una bomba, otra bomba, ¿verdad? Y entonces ya es así, ¿verdad? Prácticamente es esto lo que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos poniendo dos bombas en paralelo. Entonces aquí, claro, este tramo de medio ya no iría, ¿verdad? Entonces, sería una tubería que se parte en dos, ¿verdad? Y ahí están las dos bombas en paralelo, y ya después ahí está entonces, el cambio de elevación, este es el delta Z, ¿verdad? Y prácticamente, ¿verdad? Pues también es el L, ¿verdad? También es el L. Si acaso está este pequeño detalle aquí, pero bueno, esta distancia es mínima, ¿verdad? Para 300 metros, esta distancia no es nada. Entonces vamos a considerar que prácticamente el delta Z es igual al L. Entonces ahí tenemos las dos bombas en paralelo que están succionando fluido, ¿verdad? Aquí está la superficie de la toma, ¿verdad? Entonces vamos, entonces bueno, es el delta Z y vamos a suponer que esta distancia es esta distancia. Y entonces ya la longitud va a ser igual al delta Z, ¿verdad? Porque esta longitud no se toma en cuenta. Bueno, entonces, dos bombas en paralelo. Lo importante aquí es que cada bomba, las dos bombas están a 1500. Entonces, este está a 1500 y esta también está a 1500. Entonces significa que cada una de estas va a jalar cierto caudal, ¿verdad? Va a jalar cierto caudal de acuerdo a las 1500 revoluciones. Y como están en paralelo, a la hora de incorporarse a la tubería, pues el caudal va a ser el caudal total, ¿verdad? Va a ser el caudal, los caudales se suman, ¿verdad? Los caudales se suman. Entonces aquí tengo el caudal de la bomba A, por así decirlo, y aquí es el caudal de la bomba B. Esto es importante, ahorita vamos a ver por qué. Entonces, aquí está nuestro sistema. El delta Z es de 300 metros. ¿Verdad? 300 metros. Y la longitud también 300 metros, ¿verdad? La longitud donde fricciona el fluido. El diámetro es de 2 centímetros, diámetro de la tubería, y la tubería es de hierro forjado, una epsilon de 0.046 milímetros. Bueno, entonces nos piden todo. Nos piden qué caudal va a correr por la tubería, cuál es el delta P de la bomba, ¿verdad? La bomba desde el inicio hasta el final va a haber un delta P. Y el delta P es el mismo para las dos, ¿verdad? Es el mismo para las dos porque están en paralelo. Y el BHP total, que es la suma de los BHP individuales, y la eficiencia del arreglo. En base al caudal total, el delta P del arreglo y la potencia total que se maneja en ambas bombas, entonces, ¿cuál es la eficiencia del arreglo? Es decir, ¿cuánto se aprovecha de la potencia que yo le meto? ¿Cuánto se aprovecha para bombear a ese caudal y a ese delta P?
Entonces, nos piden todo, ¿verdad? Entonces, vamos a sacar la curva del sistema. La curva del sistema siempre es, el h del sistema siempre va a ser la elevación, que en este caso ya nos la dan, 300, más el RQ cuadrada. Recordando que el R es FL sobre D, 1 sobre 2 queda cuadrada, Q cuadrada. Entonces, el diámetro de la tubería me va a dar el A, el área, ¿verdad? Y el diámetro. La longitud también ya me la están dando. Entonces, hay que determinar el factor de fricción que pasa por la tubería. Entonces, para eso, tenemos que ir a nuestra curva PBQ40, a 1500 revoluciones por minuto. Entonces, a 1500 revoluciones por minuto, ¿verdad? Todavía no sabemos cuál va a ser el delta P. Lo que sabemos es que el delta P puede variar de 35 bar a 210, porque esa es la información que nos dan para el rendimiento de esa bomba. Entonces, el caudal puede ser tan pequeño como 64.125 o tan grande como 68.4 litros por minuto, dependiendo del isocontorno que ustedes consideren. Entonces, si vamos aquí a la gráfica, ¿verdad? Puede ser tan pequeño como este, o puede ser tan grande como este. Pero, bueno, es el caudal correspondiente a los 1500 revoluciones por minuto. Entonces, aquí vamos a sacar un promedio, ¿verdad? Vamos a sacar un promedio y vamos a suponer que es el caudal que pasa por la tubería. Vamos a suponer que es el caudal que pasa, bueno, que pasa por cada bomba, ¿verdad? Porque acuérdense que esta curva es una curva de cada bomba. Entonces, cada bomba está en 1500, cada bomba me va a aportar un caudal representativo entre este valor y este valor. Y gracias a que la distancia no es muy grande entre ellos, pues vamos a tomar un valor intermedio que no va a estar muy lejos de la realidad, ¿verdad? Y vamos a tomar este caudal para calcular el factor de fricción. Entonces, ojo, me fui a otra curva, a otro archivo. Entonces, ojo, el dato que yo saque de aquí, que es el promedio de los dos, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que es el caudal de una bomba andando a 1500, pero tengo otra bomba andando a 1500 también. Entonces, para esa otra bomba también me va a arrojar ese mismo caudal representativo, ¿verdad? Entonces, pero como están en paralelo, sus caudales se suman. Entonces, el caudal que va a pasar en la tubería es la suma de los caudales que aporta cada bomba a 1500 RPM. Entonces, dos veces este caudal representativo, porque son dos bombas en paralelo, es el caudal que va a andar en la tubería. Y ya con ese caudal en la tubería, ¿verdad? Yo calculo el número de Reynolds de la tubería, que me va a dar 18.428, ¿verdad? Y con la curva de aspereza, epsilon sobre D, ¿verdad? Que es 0.046 milímetros sobre el diámetro de 2 centímetros, ¿verdad? Ya convertido a metros los dos, el epsilon sobre D me da 0.0023. Entonces, ya con el número de Reynolds del caudal total en la tubería, que es la suma de los caudales de las dos bombas, ¿verdad? Bueno, con esos dos datos, entro con el número de Reynolds y la curva epsilon sobre D, voy al diagrama de Moody, ¿verdad? Y me va a dar un factor de fricción de la tubería de 0.0307. Entonces, ya conozco el F y ya puedo sacar la curva del sistema, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Bombas en paralelo significa que para ciertas RPM yo voy a calcular un caudal de cada bomba individual. Y al estar en paralelo, los caudales se suman y es el caudal representativo que tengo que usar para el número de Reynolds y obtener el F en la tubería, ¿verdad? Y el F en la tubería es un dato importante porque el F en la tubería me va a dar la resistencia de la tubería, que es el segundo término de la ecuación del sistema, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, nada más. Bueno. Entonces, ahora sí vamos a calcular el H del sistema. Si queremos el H del sistema en metros, cada término debe estar en metros. Entonces, primero tenemos el delta Z, que son 300 metros. Es lo más grande, ¿verdad? 300 metros. Y luego tenemos F, L en metros sobre diámetro en metros, 2 por G, el sistema internacional, ¿verdad? Sistema internacional, 9.81 metros sobre 1 al cuadrado. El área en metros cuadrados, ¿verdad? Este es el diámetro. Y ya me queda en función de Q.
Entonces, Q debe estar en metros cúbicos por segundo, porque todo está en metros kilogramos segundo, ¿verdad? Entonces, Q debe estar en metros cúbicos por segundo. Y bueno, si ustedes calculan este coeficiente, la R les va a dar 2.378, pero dice la 8. Y el Q cuadrado tiene que estar en metros cúbicos por segundo para ser compatible con las demás unidades. Bueno, entonces ya tenemos la ecuación del sistema, pero no hemos acabado. ¿Por qué? Porque queremos hacer la intersección del H del sistema con el H de la bomba. Pero el H de la bomba, en la curva H versus Q de la bomba, el caudal está en litros por minuto. Entonces, a mí me conviene que el H del sistema, el caudal, también esté en litros por minuto para buscar hacer la intersección del H del sistema con el H de la bomba, ¿verdad? Entonces, yo sé que el Q debe estar, aquí tenemos Q al cuadrado, donde el Q debe estar en metros cúbicos por segundo. Entonces, lo que está elevado al cuadrado es el Q en metros cúbicos por segundo, tal como está aquí, ¿verdad? Esto de acá es esto de acá. Pero esta Q que está al cuadrado, me conviene expresar en litros por minuto. Entonces, yo empiezo planteando la incógnita Q en litros por minuto y lo multiplico por los factores de conversión para llegar a metros cúbicos por segundo. Y ya tengo yo Q al cuadrado, la versión original, en metros cúbicos por segundo, pero aquí estos factores, ¿verdad? Al multiplicar al coeficiente de afuera, voy a tener un nuevo coeficiente y lo que sobrevive es Q al cuadrado en litros por minuto. Ya tengo el H del sistema ya con Q cuadrado en litros por minuto. Ok, entonces ya tengo la curva del sistema, ¿verdad? Esto en metros, esto en metros. Y el resultado de este término es en metros, pero el Q está en litros por minuto, ¿verdad? Ok, ya tengo el H del sistema. Ahora ya estoy en condiciones de hacer intersección de esta curva con la curva de la bomba, de las bombas en paralelo. Ahora, para bombas en paralelo hay que sumar las curvas H versus Q horizontalmente. Entonces, si están a 1500 RPM, ¿verdad? Entonces, a 1500 RPM, a 1500 RPM me voy a las isocontornos de caudal, ¿verdad? Me voy a los isocontornos de caudal y saco, para los 4 isocontornos saco los 4 caudales. Y entonces, bueno, pues tal como lo hemos hecho, ¿verdad? A 1500 hay 4 caudales correspondientes a los 4 isocontornos y hago mi tablita delta P versus Q. Y luego, bueno, pues si H es igual a delta P sobre rho G, a estos delta P nada más los multiplico por 10 a la 5 para que sean pascales, ¿verdad? Y al dividir delta P pascales sobre rho G, el sistema metro kilogramo segundo, ¿verdad? Ya tengo el H en metros. Y ahora, bueno, pues la columna de los caudales es la misma, ¿verdad? Pero la columna de los H ya los convertí de delta P en bar, ya los convertí a H en metros. Y ahora sí, esto es H en metros para una bomba individual. Pero a mí me piden 2 bombas en paralelo. Entonces, bueno, el H, recuerden que para curvas, para bombas en paralelo, sumamos las curvas H versus Q horizontalmente. Entonces, eso significa que si yo tengo una curva, no sé, H versus Q, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es horizontalmente, por ejemplo, esta distancia la duplico. Esta distancia la duplico y esta distancia la duplico. Y entonces voy a tener una curva ya H versus Q, pero sumada horizontalmente. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, en la recta original las coordenadas H se quedan iguales, ¿verdad? Esta altura es esta altura. Lo que voy a duplicar es la coordenada caudal, ¿verdad? Entonces voy a duplicar la coordenada caudal de cada uno de los puntos de la curva original. Entonces, bueno, en la tabla esto se ve así. Las coordenadas H se quedan iguales. El H original sigue siendo el mismo H para las bombas en paralelo.
pero es la columna de las Q. Si son dos bombas en paralelo, entonces a cada Q la duplico, ¿verdad? Las distancias horizontales son las que se duplican. Entonces, significa que todos los datos de Q, nada más, si son dos bombas en paralelo, entonces nada más se multiplica por 2, ¿verdad? Y entonces hay un corrimiento lateral, ¿verdad? Se duplica cada coordenada Q. Y ahora sí, grafico, las H se quedan iguales, su B horizontalmente significa que en este caso son dos bombas, se duplica la coordenada horizontal Q. Y ahora ya tengo H versus Q en paralelo, ¿verdad? Bueno. Y bueno, entonces me dice que para 410 es 135. Entonces para 410 es 135, ¿verdad? Ahí está este punto. Luego, para 820, 133. Para 820, 133, ¿verdad? Es este punto. Para 1640, 130. Para 1640, 130. ¿Verdad? Ahí está este punto. Y para 2460, 128. ¿Verdad? Entonces es este punto aquí. Entonces nada más uno de los puntos, ya tengo la gráfica H versus Q en paralelo, ¿no? Bueno, ahora bien, si se fijan, esta recta, la recta entre estos dos puntos, ¿verdad? Es la misma que la recta entre estos dos puntos. Es decir, bajan lo mismo para lo que se avanza horizontalmente. Bajan lo mismo para lo que se avanza horizontalmente. Entonces, estas dos rectas es la misma recta. Entonces, vamos a llamar al segmento 1 a estos dos segmentos como si fuera uno solo, porque es la misma recta. Y aquí sí, en el segmento 2, lo que baja es la mitad de lo que se bajaba antes, ¿verdad? Con respecto a lo que se avanza horizontalmente. Entonces, esta es otra recta, ¿verdad? Eso es otro segmento de la curva, por así decirlo. Entonces, tenemos dos segmentos. Tenemos el segmento 1 y el segmento 2. Y tenemos nuestra H del sistema. Tenemos nuestra H del sistema que nace en 300 y luego crece parabólicamente con este coeficiente. Entonces, entonces nace en 300 y crece parabólicamente con cierto coeficiente. Entonces la intersección puede ser aquí o puede ser acá, todavía no sabemos. Entonces hay que evaluar la intersección del H del sistema con la recta 1 y luego del H del sistema con la recta 2, ¿verdad? A ver dónde ocurre el caudal de la intersección, si del segmento 1 o del segmento 2, ¿verdad? Entonces, hay que hacer la prueba porque todavía no sabemos dónde ocurre. Entonces, vamos a considerar primero el segmento 1. Como el segmento 1 es más grande, ¿verdad? O mejor dicho, el intervalo de caudales es más grande en el segmento 1, es más probable que la intersección ocurra dentro de este intervalo. Entonces, vamos a evaluar el segmento 1. Entonces, en el segmento 1, los caudales van de 128.3 a 133.0, ¿verdad? Entonces, entre esos dos, estamos evaluando este intervalo, es la recta 1. Entonces, vamos a calcular la pendiente. Vamos a llamar este el punto 1 y vamos a llamar este el punto 2. Entonces, la pendiente es y2 menos y1, ¿verdad? Sobre x2 menos x1. Entonces, bajo mientras avanzo. Entonces es y2 menos y1, es decir, 120 menos 2460. Ahí está, 820 menos 2460. Y x2 menos x1 vendría siendo 133 menos 128.3. Ahí está, 133 menos 128.3. Entonces, bueno, esto me da una pendiente negativa porque va bajando mientras se avanza. Entonces, ahí ya tengo la pendiente. Y ahora sí, la ecuación de la recta 1, ¿verdad? La ecuación de la recta 1 es mx más b, ¿verdad? Entonces ya tengo la pendiente. Ahora me falta la coordenada b. Hay que tomar en cuenta que esto es h y esto es q, ¿verdad? Entonces vamos a despejar b. B es igual a h menos mq, ¿verdad? Entonces, b es igual a h menos mq. Pero vamos a escoger un punto sobre la recta. Tenemos que escoger un punto sobre la recta, es decir, cierto h y cierto q que pertenezcan a la recta, y ya con la pendiente que tenemos, de ahí despejamos b.
Entonces yo escogí el primer punto, el punto 1, ¿verdad? Escogí este. Entonces en el punto 1 el caudal vale 128.3, bueno, 128.25, ¿verdad? Aquí lo redondeé nada más. Y el H correspondiente, ¿verdad? El H correspondiente es 2460. Entonces yo escogí este punto. Entonces H 128, Q es 128, H 2460. Entonces de ahí despejamos B y sustituimos, ¿verdad? Esto es H, esto es M y esto es Q, ¿verdad? Y entonces ya despejamos B y es 46.750.32. Entonces, de aquí ya tenemos la ecuación de la recta del segmento 1. La ecuación del segmento 1 va a ser igual a Y igual a MX más B, ¿verdad? Entonces, Y, H hace las veces de Y, la pendiente ya la calculamos, ¿verdad? Menos 345, Q hace las veces de X, ¿verdad? Y la B ya la calculamos, 46.000. Entonces ya tenemos la ecuación de la recta del segmento 1, del segmento 1. Del segmento 1. Ahora sí, vamos a probar a ver si la intersección ocurre entre esas dos curvas, ¿verdad? Entonces decimos, en la intersección, el H del sistema es el H en paralelo. Y bueno, entonces para el H del sistema ya la calculamos, ¿verdad? 300 más el crecimiento parabólico. Y el H paralelo es la ecuación de la recta que acabamos de sacar, esta de aquí. Ahí está. Ahora vamos a pasar todo al mismo lado. Esta Q la pasamos para acá y el independiente también. Y nos queda una cuadrática. Nos queda una cuadrática, ¿eh? Sacamos las raíces de la cuadrática, desechamos el caudal negativo, ¿verdad? No hay caudales negativos y nos quedamos con el positivo. 131. 131 está dentro del intervalo. 131 estaría por aquí. Entonces sí está dentro del intervalo, ¿verdad? Es más, la intersección efectivamente ocurriría como por ahí, ¿verdad? Entonces, efectivamente, este caudal está dentro del intervalo planteado. Esa intersección es la que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, este es mi caudal del arreglo en paralelo. 131.2 litros por minuto. Ahora bien, ese caudal lo puedo meter a cualquier ecuación. La puedo meter en la ecuación del H del sistema o la puedo meter en la ecuación del H de la recta de la bomba, ¿verdad? Que acabamos de sacar del segmento 1. Entonces, yo aquí utilicé el H del sistema, ¿verdad? Me gustó más. Entonces, aquí nada más metí el caudal, ¿verdad? W al cuadrado. Y el caudal, perdón, la altura. Y ya la altura resultante es 1437. Y vemos que efectivamente, ¿verdad? Esto cae más o menos por acá, ¿verdad? Abajito del 1600. Entonces el caudal es 131 y el H es 1400 y feria, ¿verdad? 1437. Ok. Ya estamos acabando. Ahora, yo quiero saber el delta P del arreglo en paralelo. Recuerden que H es igual a delta P sobre rho G. Entonces, yo de aquí despejo delta P, ¿verdad? Es H por rho G. Entonces, delta P del arreglo en paralelo es rho G por el H. Y bueno, nada más multiplico, ¿verdad? Aquí está el rho del aceite SAI, la gravedad y la H, ¿verdad? Aquí está el H. Y bueno, el resultado va a ser en pascales. Pero si lo quiero, si la información de la bomba me lo dan en sus contornos de bar, ¿verdad? Delta P expresado en bar, bueno, pues sabemos que 10 a la menos 5 bar es un pascal. Entonces ya al multiplicar por 10 a la menos 5, ya tengo el delta P. Ahora, ese es el delta P del arreglo en paralelo, ¿no? Delta P del arreglo en paralelo. Pero recuerden que al estar en paralelo, el delta P individual es el delta P del arreglo, ¿verdad? El delta P individual es el delta P del arreglo. ¿Por qué? Porque delta P es H por rho G. Y entonces en realidad el H del arreglo, si yo tengo el H del arreglo, yo tengo el H individual. Y recuerden que el H es energía de salida menos energía de entrada. Y como ambas bombas tienen la misma energía de salida
y la misma energía de entrada, la resta de salida menos entrada de la bomba 1 es igual a la resta de la energía de salida menos la energía de entrada de la bomba 2. Entonces, ambas bombas tienen la misma H. Y si ambas bombas tienen la misma H, al multiplicar por ρg, pues ambas bombas tienen la misma delta P, ¿verdad? Entonces, nada más aquí, el delta P del arreglo en paralelo es igual al delta P individual, ¿verdad? Para bombas en paralelo, ¿no? Bueno, entonces cada bomba va a aportar, se va a presurizar 122, ¿verdad? Entonces el delta P no se acumula como el caso en serie, sino que el delta P es el mismo al conectar bombas en paralelo, ¿verdad? Lo que se suma son los caudales y aquí ya tenemos el caudal del arreglo. Significa que cada bomba me va a aportar la mitad de 131.2, ¿verdad? Pero bueno, ese es ya el caudal total de la suma de las ramificaciones, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo queda la intersección? Bueno, ya tenemos la curva de la bomba, el H del sistema y la intersección ocurre precisamente ahí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un 131 y fracción, y aquí tenemos 1400 y fracción, ¿verdad? 1400 y fracción. Bueno, aquí 131 y fracción. Bueno, pero no hemos acabado, ¿verdad? Ya tenemos el caudal, ya tenemos el delta P, el H, ¿verdad? Nos falta la potencia. ¿Qué potencia le tengo que meter a cada bomba para hacer eso realidad? Entonces, ya vimos que a cada bomba le toca el delta P colectivo, es el delta P individual, 122 bar. Entonces, significa que si vamos pues ya las curvas de potencia, cada bomba tiene un delta P de 122 bar. Entonces, pues 122 bar está entre 70 y 140, ¿verdad? Entonces, entre 70 y 140 tenemos la recta, ¿verdad? Aquí no la dibujé bien. Entre 70 y 140, entre la segunda y la tercera, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros el isocontorno de los 122, ¿verdad? Entonces, aquí sería 122. Entonces, si yo estoy operando cada bomba a 1500 y cada bomba opera a 122 bar, ¿verdad? Entonces, cada bomba me va a aportar cierto kilowatt, ¿verdad? Ahora, aquí hacemos una regla de 3, ¿verdad? Simplemente, si sabemos que esta es de 70 y esta es de 140, entonces hacemos una regla de 3, ¿verdad? 122, calculamos la distancia que correspondería, ¿verdad? La de 122, considerando 70 y 140, haciendo una regla de 3. Y ya de esa regla de 3, ¿verdad? Sacamos la potencia. Y la potencia correspondería a 16 kilowatts, ¿verdad? Correspondería a 16 kilowatts. Bueno, entonces, cada bomba me aporta 16 kilowatts. Cada bomba está en 1500, cada bomba tiene un delta P de 122. Cada bomba le tengo que meter 16 kilowatts para provocar en cada bomba este delta P. Y entonces, si cada bomba es 16 kilowatts y son dos bombas en paralelo, la potencia de entrada del arreglo en paralelo es el doble del individual, ¿verdad? 32 kilowatts. Entonces tengo que meter en total 32 kilowatts al arreglo en paralelo. Y ahora sí, vamos a la fórmula de eficiencia. La fórmula de eficiencia tiene que considerar, es la eficiencia del arreglo en paralelo. Entonces hay que meter el caudal en paralelo, la altura del arreglo en paralelo y la potencia total del arreglo en paralelo. Entonces, 870 kilogramos por metro cúbico es la densidad del aceite SAE. El caudal está en litros por minuto. Hay que convertirlo a metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo. Entonces sabemos que en un litro, perdón, en un metro cúbico hay 1000 litros, ¿verdad? Y en un minuto hay 60 segundos, ¿verdad? Aquí está la gravedad, el metro sobre el segundo al cuadrado, y aquí tenemos el H en metros, ya nos la dan en metros, no hay que convertir nada. Y abajo la potencia está en kilowatt, ¿verdad? Entonces son 32.000 watts. Hay que multiplicar por 10 a la 3 para convertirlo a watt.
Y bueno, esto me da una eficiencia del 84%, ¿verdad? Entonces, ahí está la fórmula de eficiencia del arreglo en paralelo. Hay que meter los datos, ¿verdad? Q, H y potencia del arreglo en paralelo. Y eso me dice que es una buena eficiencia, ¿verdad? Es una buena eficiencia. Entonces, cosas a recordar, puntos claves. La potencia se halla para los RPM para el delta P individual. El delta P individual es el delta P total, ¿verdad? Porque es un arreglo en paralelo. El delta P es el mismo en todas las bombas. El delta P total se obtiene de la H de la intersección, ¿verdad? Y el H de la intersección se obtiene de la Q de la intersección. Y el otro punto fino, por así decirlo, bueno, hay otros dos puntos finos. Recuerden que de la curva H versus Q, de la curva H versus Q para una bomba, si son bombas en paralelo, hay que sumar horizontalmente, es decir, hay que sumar la coordenada Q, ¿verdad? Para obtener la curva H versus Q del arreglo en paralelo. En este caso son dos bombas en paralelo, hay que multiplicar por 2 la coordenada Q. Y ahora sí graficamos H versus Q en paralelo. Entonces, eso es importantísimo, ¿verdad? Y por último, cuando vayamos a calcular la F del H del sistema, hay que recordar que las bombas están a 1500, pero son dos. Entonces, cada bomba a 1500 me va a dar un caudal representativo. Pero al estar las bombas en paralelo, sus caudales se suman. Entonces, el caudal que va a pasar por la tubería es la suma de los caudales individuales de las bombas en paralelo. Entonces, al caudal representativo que les dé, ¿verdad? Hay que multiplicarlo por el número de bombas en paralelo, si las bombas son idénticas, ¿verdad? Y ya tenemos la Q del sistema, ¿verdad? Es la Q que vamos a meter en el Reynolds, ¿verdad? Para sacar la F del sistema, ¿verdad? Para sacar la F del sistema. Entonces, nada más ojo con eso, ¿verdad? De la gráfica van a sacar el caudal de una bomba. Si tienen varias en paralelo, hay que sumar los caudales para ver el caudal total en la tubería, ¿eh? Bueno, entonces este es el apunte de hoy, ¿verdad? El apunte 3.5. Entonces, vamos a subirlo a la plataforma. Entonces, vamos a ver el apunte 3.5. Vamos a ver, baterías hidráulicas, apunte 3.5. Aquí está. Ok, bueno, entonces ahí está el apunte de la clase de hoy. Hay otras cosas que les quiero mencionar también. Número 1, en la tarea, alguien me hizo la mención que en la tarea 2, ¿verdad? Que me la van a entregar este viernes, por cierto, les pido la eficiencia de acuerdo a Moody, ¿verdad? Si ustedes cambian las revoluciones o el diámetro del rodete. La eficiencia de Moody, de acuerdo al apunte 2, la unidad 2, el apunte 2 de la unidad 2, ahí les puse la fórmula de Moody. Entonces, en la fórmula de Moody, hice una corrección porque yo les había publicado que era el cociente de diámetros a la 1/2, pero no, es el cociente de diámetros a la 1/4. Y bueno, realmente después hicimos un ejemplo en clase, ¿verdad? Entonces nada más corregí esto. Entonces este archivo lo actualicé. Entonces yo les recomiendo que lo bajen de nuevo, ¿verdad? Es el 2.2. De todos modos, en el archivo, ahí está la fórmula, ¿verdad? Para sacar la eficiencia de acuerdo a Moody, ¿verdad? Ya con el ajuste. Pero si ustedes se van al apunte 2.4, ya consideré el 1/4 ahí, ¿verdad? En el ejercicio que hicimos en clase, yo ya había corregido yo esa situación. Simplemente a la hora de hacer los apuntes, ¿verdad? Pues lo copié mal, ¿verdad? Porque fue mucho trabajo en un semestre digitalizarlo y bueno, pues se me fueron algunas cosas, ¿verdad? Ya estaba yo desvelado, ¿verdad? Mucho trabajo encima y pues algunas cosas se pasan. Pero si se fijan aquí es el apunte 2.4,
Aquí está, nada más ahorita se los menciono. ¿Dónde está? No, creo que no es el 2.4, entonces es el 2.5 me parece. Sí, es el 2.5. Déjame ver, el apunte. El 2.5. École, es este. Entonces aquí en el apunte 2.5, vamos a ver, aquí está. Aquí ya pueden ver en un cuarto, ¿verdad? Entonces en el ejemplo que hicimos en clase ya les puse en un cuarto, el ejemplo está bien. Simplemente a la hora cuando les puse la fórmula en el archivo 2.2, ¿verdad? Ahí les había puesto luz medio, ahí había copiado mal la fórmula, pero en realidad es un cuarto, ya lo corregí. Y el ejercicio que hicimos en clase, este ejercicio está bien, ¿verdad? Ya es con el dato original. Bueno, ahora vamos a subir la tarea. La tarea de la unidad 3 ya se las tengo, ¿verdad? Vamos aquí, lo tengo aquí en mi nube. Ok, entonces, déjenme ver, es este de aquí. Nomás le voy a cambiar el nombre, ¿verdad? Le voy a poner agosto-diciembre 2021. Ok, entonces este lo muevo para acá. Es la tarea de la unidad 3. Y ahorita se los voy a explicar, aprovechando que tenemos tiempo. Son 3 problemas nada más. Más grande. Ok, problema número 1. La misma bomba PBQ40, pero ahora a 800 revoluciones por minuto. Nada más le cambié las revoluciones, ya con eso ya es otro problema, ¿verdad? Y quiero que usen agua. O sea, la bomba es para aceite, pero quiero que usen agua. Recuerden, al emplear un fluido distinto, significa que a la hora que ustedes calculen el H, perdón, a la hora que ustedes calculen el delta P, ahí tienen que hacer la conversión al fluido que ustedes están usando. También cuando calculen el BHP, por ejemplo, a la hora que ustedes me pongan la potencia de entrada, me tienen que convertir la potencia de entrada del aceite que van a leer de la gráfica, me la tienen que convertir a potencia de entrada del agua, ¿verdad? Entonces, nada más, ojo con eso. El delta P y la potencia de entrada, los datos que sacan de la gráfica de aceite los tienen que convertir a agua. Entonces, ahí están los datos para 800 RPM. El segundo, entonces les pido todo, caudal, delta P, potencia, eficiencia, y quiero que me pongan la curva del H del sistema en metros versus litros por minuto, ¿verdad? Claro, esto lo tienen que calcular para resolverlo, pero quiero que me lo remarquen ahí en la solución. El problema número 2, quiero dos bombas en paralelo, y para que no tengan que trabajar más, las mismas RPM. Entonces la misma tablita de H versus Q les va a servir para sumar horizontalmente las curvas, ¿verdad? Al hacer las mismas RPM, para que no trabajen más. Entonces, les pido 2 bombas en paralelo. Mismo sistema del problema 1. Y también agua a 20 grados centígrados. Entonces quiero que me calculen lo mismo. El Q, el delta P, la potencia, la eficiencia y la curva del sistema H versus Q, ¿verdad? Ok. Y el problema 3, las mismas bombas a 800 RPM para que utilicen los mismos datos que ya calcularon, pero ahora son 2 bombas en serie. Y ahora el sistema lo cambié. Le cambié el diámetro, le cambié el delta Z, le cambié la longitud. Entonces, para que todo cuadre, ¿verdad? Para que la intersección sea buena. Entonces, bueno, quiero que me calculen lo mismo. El Q, el delta P, la potencia, la eficiencia y que me pongan la curva del sistema. Que me la remarquen. Entonces, nada más es un repaso de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Es sacar curvas H versus Q, ¿verdad? Y luego combinarlas en paralelo y en serie para un sistema determinado. Es nada más que ustedes me demuestren que saben manipular las curvas de rendimiento, ¿no? Entonces, esa es la tarea. Esa tarea, fíjense bien, la tarea de la unidad 2 me la van a entregar este viernes, pasado mañana. Entonces, el examen va a ser el viernes de la semana que entra, o sea, una semana después. Y esa tarea me la entregan el lunes siguiente. Porque el examen de la unidad 3 va a ser el viernes al final de esa semana. Total, eso está bien fácil, ¿verdad? Nada más les voy a cambiar los datos. Entonces, ya tenemos agenda, ¿verdad? Este viernes me entregan la tarea. Siguiente viernes, examen de la unidad 2.
y la otra semana, empezando la semana, la tarea de la unidad 3 y al final de semana, el viernes, el examen de la unidad 3, ¿verdad? Ya estamos llegando al final del semestre, ¿eh? Entonces, bueno, pues las cosas se van a empezar a juntar. Pero este examen es muy sencillo porque el examen de esta unidad les voy a poner algo parecido a cualquiera de estos, ¿verdad? Entonces, no hay tanto problema, ¿eh? Bueno, pues ese es ya está la tarea subida aquí, ¿verdad? Para que si gustan puedan empezar a hacerlo, pero en realidad ya es una semana a partir de este lunes que viene, ¿verdad? Donde ya habrán entregado la tarea de la unidad 2. Ok, entonces, todo está en la página de Moodle, ¿verdad? Ahí están las fechas. Entonces, bueno, esa es la clase de hoy y ya mañana empezamos pues la última unidad, ¿verdad? La unidad de turbinas, ¿verdad? Eso nos va a llevar un par de semanas más o menos. Entonces vamos a estar acabando a mediados de noviembre, por ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, antes de despedirme, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Todo bien? No, profe. Perfecto. Entonces, las clases las vamos a estar acabando más o menos a mediados de noviembre, un poquito antes, pero ya las tareas y exámenes las voy a programar espaciadas para que ya me lo vayan entregando todo acercándonos a finales de noviembre, ¿verdad? Después me van a dar una semana para que yo califique todo y ya les doy resultados esperando que no haya ninguna nivelación, ¿verdad? Entonces, así, esa es la agenda, ¿verdad? Lo que resta. Entonces, dejo de grabar.